Seguimos en Cadena Nacional, ya lo escuchas, ya lo sientes, está con nosotros el profesor, el único. Ándale. Gonzalo Peralta. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. ¿Ah? Vamos a comenzar un nuevo ciclo hoy día. Un ciclo que es algo que nos parece que nos perturba desde siglos, no sé, siglos. Claro. Caín y Abel, ¿no? Exacto. Pues ya me quitaste la presentación. ¿No? Ya, ahí partimos hoy con nuestro ciclo, el desarrollo de la delincuencia en Chile. ¿Cuántos capítulos va a durar esto? No sabemos, po. No sabemos. O sea, son no sabemos. eternos. Es un tema. Va a ser un loop. ¿Ah? Es un tema eterno. Sí. Gonzalo Peralta, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias además por tomar el desafío de adentrarse en este tema que parece algo, una pregunta, y así partió nuestra conversación, de hecho, ahora, pero no la vamos a resolver ahora porque para eso tenemos varios capítulos. ¿Cómo contamos este cuento? Porque uno dice la delincuencia real, la delincuencia como factor político. Tú dijiste, no, vamos ordenadamente. La delincuencia y después empezamos a meterle complejidad. Claro, nos vamos recorriendo y ahí vemos como distintos factores van, digamos, cruzándose con el tema de la delincuencia. Entonces partamos con la pregunta fácil. Entonces, ¿cómo comenzó la delincuencia en nuestro país? Ya, bueno, a ver, por supuesto los registros que existen son ya desde el descubrimiento de conquista española, ¿no? De antes no, hay muchas nociones de qué ocurría en la sociedad en Chile, ¿no? En el territorio chileno. Entonces, bueno, la primera etapa de la conquista es una etapa de guerra. Entonces, evidentemente ahí hubo violencia, hubo robo, hubo depredaciones, saqueos si se quiere. Pero delito propiamente tal, ahí es difícil de definir porque es una situación de guerra, ¿no? Entonces no se sabe bien cómo determinar si un robo, ¿no? Es un delito o es parte del conflicto bélico. Entonces ahí está todo muy enredado. ¿Ya? Sin embargo, hay un hecho que es anecdótico, que es bochornoso y que yo creo que ilumina un poco estos primeros delitos, ¿no? Y tiene que ver con el conquistador de Chile, don Pedro Valdivia. Resulta que al inicio de la conquista, los primeros años son muy difíciles, ¿no? En la zona de Santiago, entonces Pedro Valdivia en varias ocasiones envía a emisarios al Perú a conseguir refuerzos, tropas, en fin, toda clase de recursos para continuar con la conquista del territorio. Y el año 1847 llega uno de estos enviados que le había mandado al Perú diciéndole que su gestión había sido desastrosa. Que resulta que en Perú los pilla una sublevación de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, en contra del rey por una serie de motivos, y que esto había desordenado todo digamos, el naipe, y que el oro que él había enviado para conseguir tropas, en fin, se había perdido en medio de este desorden, y que no iba a llegar nada, ¿no? Entonces Valdivia dice, chuta, acá lo único que queda por hacer es ir yo, ¿no? Y resolver esta situación. Pero para ir y que esto resulte tiene que ir con oro. Y ya todo lo habían gastado en estas gestiones previas y ya no quedaba. Entonces a Valdivia se le ocurre lo siguiente, ¿no? Hace lo siguiente, ¿no? Con algunos de sus compinches, digamos, Francisco de Villagra, Jerónimo de Alderete, el almirante Pastén, o sea, puras calles, ¿no? Así como, y deciden hacer el siguiente chanchullo, ¿no? Decir que en esta ocasión este barco que había llegado del Perú con estas infaustas noticias iba a volver al Perú y en esta ocasión, por única vez, iba a permitir que los españoles que estaban en Chile tuvieran permiso de irse del territorio porque antes no se permitía. Estaban como atrapados acá porque eran muy necesarios los hombres, los soldados, entonces no soltaban ni uno, sino que más bien se pedía más. Pero dice, en esta ocasión voy a permitir que se vayan aquellos que quieran. Y bueno, que se vayan, por supuesto, con su oro, con las cuestiones que han logrado aquí amasar, ¿no? Y bueno, los llevan a la bahía de Valparaíso, donde está el barco de este tal Pastene esperando a estos tripulantes, a estos pasajeros con su oro. Pero antes de embarcar, Valdivia dice, muchachos, en vista de todos estos años que hemos pasado juntos en esta aventura de la conquista y todos los sufrimientos, ¿no? que hemos padecido, les voy a hacer una fiesta de despedida. Y les arma una especie de asado en la playa, ¿no? Con harto mosto, ¿no? Y bueno, mientras tanto ellos sus pertenencias las habían subido a este barco con todos los, digamos, registros correspondientes. Y cuando ya están todos muy alegres, muy comidos y muy bebidos, don Pedro Valdivia se escabulle, sube un bote, se encamina al barco y leva anclas con el oro
de los conquistadores españoles de Chile. Se los escamotea, se los roba, ¿no? Y con ese dinero viaja al Perú y logra, después de una serie de gestiones que no viene al caso aquí referir, conseguir los recursos para continuar la conquista de Chile. Entonces, la conquista de Chile se financia con un robo, ¿no? Y es el robo a los mismos conquistadores españoles que habían acumulado y que él se los, digamos, hurta, ¿no? ¿Dónde está relatada esta historia infame? ¿Por qué fue relatada, además? ¿Por qué sale como si fuese como una... Igual que raro, ¿no? O sea, él justifica este latrocinio diciendo que no era por su beneficio personal, sino que era por el bien de la monarquía. Claro, que era mantener y continuar la conquista de Chile, ¿no? Y de hecho él llega al Perú y pasan una serie de cosas y consigue ahí el apoyo de las autoridades y volver a Chile con recursos. Y mientras tanto, todos estos tipos que fueron escamoteados generan que se produzca una especie de complot en Chile para reemplazar a Pedro Valdivia, que ya había partido al Perú, digamos, a quien estaba a cargo mientras tanto, que era Francisco de Villagra, en vista de estos delitos, ¿no? Y bueno, son descubiertos los complotadores y son ejecutados sumariamente. Los ahorcan y se acaba el problema. ¿Esto se reconoce como robo? Absolutamente. Ya, en la época también, digamos. No, hay relatos de esto, de las víctimas, ¿no? Gritando toda clase de improperios muy castizos, ¿no? Hacia el mar, ¿no? Lo tratan de Pedro de Urdemales, ¿no? Que es un personaje del folclore español y que pasó a Hispanoamérica y que tiene que ver con el pillo, ¿no? Con el que urde, ¿no? Este tipo de triquiñuelas. Entonces, podríamos decir que el primer delito de robo connotado en nuestra historia es ese, ¿no? Que tiene registro. Magnífico, no conocía esta anécdota, este robo. O sea, finalmente igual el robo, o sea, en la conquista de Chile ya partimos con ladrones. Claro, o sea, bueno, el mero hecho de la conquista... de chaqueta y corbata. Claro, sería el ladrón de bolillo y jubón. Exactamente, pero porque tiene una justificación y por supuesto, o sea, y en el fondo libre de polvo y paja. Lo que se podría llamar la razón de Estado, ¿no? Exactamente. Que va en contra de la razón de las personas. Perfecto, ¿no? Ya, el primer robo. Clarísimo. O sea, es decir, lo hizo don Pedro. Ya, lo hizo don Pedro. Claro, y luego fue perdonado, ¿no? Estos antecedentes llegaron al Perú porque los que fueron víctimas de todo esto, y además después de la ejecución, y mandaron cartas, ¿no? Y cuando Valdivia iba a volver a Chile con todos estos refuerzos que había conseguido, por qué sé yo, toda una serie de cuestiones que hizo, es detenido por las autoridades en el virreinato y es sometido a juicio por estas acusaciones, entre otras. Y por digamos, por lo que tuvo que ver por la suerte que corrieron aquellos que se quedaron acá, digamos. Claro, por supuesto, ¿no? Era un vil despojo, ¿no? Bueno, y es perdonado finalmente nuevamente por la razón de Estado y llega a Chile como gobernador, ya con el título formal, que antes no lo tenía. Entonces, ese es un antecedente, yo diría, interesante porque financia la conquista. No, y además compró su título de gobernador también, me imagino, ¿no? Sin esa plata no podría haber seguido siendo No, porque eso le permitía obtener los recursos para poder traer hombres, pertrechos, en fin, todo lo necesario para seguir con la conquista. Necesitaba la plata nomás. Sí, pues si no, no viaja. Exactamente. Por eso lo hizo. No hay viaje. Ya, excelente. Ese es un hito fundacional, podríamos decir. Absolutamente. Esto ocurre en diciembre de 1547. Ya, perfecto. Hace harto tiempo. 1547. Depende de quién... Depende. Claro. Hace harto tiempo, ¿para quién sería? Para nosotros, son, claro, 500 años de ese robo, ¿no? Casi, claro. Ya. Otro de los temas también, tú dices, es... tú tienes, no sé si está bien o no. Sí. Los pelacaranes. Los pelacaras. Los pelacaras. Los pelacaras. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Seguimos con eso? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, como decíamos recién, durante el periodo de la conquista es difícil establecer lo que podría entenderse como un delito en una situación de guerra, ¿no? No es que no haya violencias, ni robos, ni depredaciones, pero el carácter es distinto. Más bien saqueo, si se quiere, ¿no? Cuando entraban los soldados en algún lugar y se lo llevaban todo. De hecho, a partir del siglo XVII, la guerra en la frontera del Biobío, que es algo que hemos conversado antes, tras el gran alzamiento en 1596, se instala una especie de sociedad que vive de la guerra y de las incursiones militares y básicamente del saqueo, de robar animales, de robar enseres y de robar seres humanos. Entonces tenemos un periodo en que nuestra economía se basa en eso.
la conquista se basa en eso. Pues, claro, pero la conquista, la conquista... efectivamente, el contexto hace que uno utilice otras palabras. Pero el acto, efectivamente, y no existe la legislación que lo rige en aquel momento. Pero se le robó todo a quienes estaban acá. De partida el territorio, ¿no? Claro. Las personas. El oro, las mujeres, los animales, todo. Así es, ahí todo. Lo que pasa es que eso se justifica políticamente, ¿no? Bueno, eso se llama conquista. Claro. Y después una sociedad que se mantiene a partir de la guerra. Ahí la diferencia con la conquista es que ya las tropas españolas, hispano-criollas, no pretenden conquistar territorio. Entonces ahí ya no es conquista propiamente tal, porque no quieren avanzar y tomar territorio y nada, sino que mantenerse esa frontera y hacer estas incursiones. Entonces eso es pura depredación. Y yo creo que eso ha quedado marcado en nuestra memoria histórica, ¿no? Como muy profundo por ahí. Bueno, y lo que pasa luego, hacia el siglo XVIII, poco más adelante, nuestra sociedad se estabiliza y empieza a ocurrir un fenómeno social, demográfico, que es bien complejo, que es que la sociedad se organiza a partir de las haciendas, que luego van a ser los fundos, ¿no? En los campos. Más que en pueblos, se veía en la hacienda, como si fuera un feudo, ¿no? Y bueno, tenía sus trabajadores que eran los encomendados o encomenderos, que luego van a ser los peones de las haciendas o los inquilinos, si se quiere, ¿no? Y ellos vivían en esta situación, pero había una gran población, en su gran mayoría mestiza, que quedaba fuera de la hacienda y que recorría el país de lado a lado buscando trabajo en las faenas agrícolas según la estación, ¿no? Y a la matanza, a la siembra, a la cosecha, en fin, y andaban para arriba y para abajo, un poco como lo que podrían ser las temporeras o temporeros ahora, ¿no? O sea, son trabajadores informales, si tú querís, el ambulante de la época, ¿no? Entonces estas personas vivían sin ninguna seguridad de ningún tipo, ¿no? Al salto de la mata. Y esta población que no tiene acceso al trabajo cae fácilmente en la delincuencia. Y hacia fines del siglo XVIII hay delincuencia ya, digamos, epidémica en Chile, en particular en los campos, por estos sujetos, ¿no? Que se dedicaban a asaltar las haciendas o a asaltar a los viajeros, ¿no? O lo que se pudiera, y sobre todo también el robo de ganado, que era muy difícil, muy fácil de transportar y vender porque se mueven solos, ¿no? Entonces ese tipo de delitos empiezan a armar bandas, pandillas. Y dentro de eso existía un grupo que se les llamaba los pelacaras, porque estos sujetos, cuando cometían sus asaltos y asesinaban a sus víctimas, les arrancaban la piel de la cara para que no los reconocieran y de esa manera salir impunes de estos ataques, ¿no? No entiendo la parte de sacarle la cara. A las víctimas para que no supieran quién era el muerto. Pero igual hay un muerto. Sí, claro, pero no saben de quién es la identidad, porque por supuesto también los desnudan. Ya. Okay. Esa era la clase de personajes, ¿no? Y por otro lado empiezan a llegar una gran población flotante de este mismo tipo a las ciudades, atraídas también por el trabajo, buscando pega, porque en el campo no hay, por esto que te contaba recién. Y se empiezan a crear los primeros espacios de marginalidad urbana, ya a fines del siglo XVIII, en, por ejemplo, Santiago. Y eso ya es un problema. O sea, estamos hablando más o menos como para entender, ya más o menos en el 1700, una cosa así, correcto. Lo que se define es que la hacienda es la unidad productiva ya. Correcto, y social, económica, política, todo. ¿Y qué es lo que implicaba? Que existía la hacienda y los inquilinos, los inquilinos eran los más valiosos, los que... Claro. ¿Cuál era la relación con el patrón ahí? Claro, la relación con el patrón es una relación señorial. Totalmente, ¿no? Pero ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué unos terminaban dando vueltas? Porque lo que hacen los inquilinos es que viven en las tierras del patrón, trabajan porque no son propietarios de nada. No, nada. O sea, se les da un terrenito, unos animales, se les paga en semillas, en enseres, no en dinero, ¿no? Y dependen del patrón y la relación ahí es que le deben obediencia, ¿cierto? Totalmente. En el trabajo y también si quieren emprender alguna empresa militar, ¿no? Y de vuelta el patrón o el señor les debe protección, cuidado y evangelizarlos, ¿no? Esa es la ida y vuelta. Sigue siendo esa la lógica. Esa es la lógica. Entonces una lógica señorial medieval, totalmente, ¿no? como feudal. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Que la hacienda no da pega para toda la población chilena. Ya. No da para eso. Hay un problema ahí. Entonces anda una población flotante dando vueltas que no forma parte de la hacienda y que los propietarios de las haciendas les tiene gran desconfianza porque no tienen los vínculos que son ya seculares, ¿no? Sí, pues eso con estos encomendados o inquilinos. Claro, porque estos inquilinos, además, no sé, pues la mujer del hacendado hace la Pascua, la Navidad, le regala cosas a los niños. Efectivamente, eso es. Toda esa relación que es como... paternalista, ¿no? Rarísima, o sea, como paternalista. Donde hay una relación de amistad y conocimiento cercana, que vive ahí,
pero sumamente autoritaria, ¿no? Claro, y no alcanza para todos y todas. Eso No da la pega. Entonces, la hacienda en ciertos periodos del año da más pega porque hay faenas agrícolas que requieren más brazos. Y esto, entonces empieza a circular esta población flotante que se transforma muchas veces en bandido y qué sé yo. Y tú hablas de Santiago, ahí ya comienza a ser como que empiezan como a golparse porque uno reconoce la cuestión social mucho después. Entonces estos 1700 mucho antes. Hacia fines del 1700 empieza a haber estos primeros problemas, digamos, de hacinamiento urbano. Y se instalan hacia las afueras de la ciudad porque en esa época la ciudad, por ejemplo Santiago, estaba rodeada por un círculo de chacras, de campo, donde se producían, ¿cierto?, los alimentos de la ciudad. Entonces los chacareros, por eso cuando dicen que alguien es de las chacras, ¿no?, que es como medio tosco, ¿no?, ignorante, es eso. Iban a la ciudad a vender. Entonces se instalan en esas zonas con ranchos. Y ahí empieza a formarse una población flotante de desempleados que van a la ciudad a conseguir trabajo si es que lo consiguen, de lo que sea. O, por ejemplo, como un poco los vendedores ambulantes actuales, ¿no? Sí, es muy similar. Y hacer peguitas, a vender algún producto o derechamente en el delito, ¿no? Ahí por ahí un hurto, lo que sea. Entonces, esta situación empieza a generar mucha resistencia de la élite local y de las ciudades, porque las ciudades eran el núcleo de la élite y verla invadida o contaminada por estos sujetos les provocaba el mayor de los rechazos. Entonces empieza a crear una serie de medidas para controlarlo. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, se califica a estos personajes, y ahí vienen como los nombres de la delincuencia del poder, de vagos, ociosos y mal entretenidos. ¿Mal entretenidos? Los mal entretenidos. Me Porque encanta. además tenían toda esta tradición campesina, entonces se instalaban afuera de la ciudad. Por ejemplo, acá donde estamos, ¿no?, que el barrio Bellavista era eso. ¿De qué gente era aquí? De las afueras de la ciudad. ¿De qué gente? No, eran campesinos que se venían a vivir a las afueras de Santiago. Entonces, ¿Mal entretenido? Sí, porque había mucha chingana, digamos, así como hoy, ¿no? Todavía Bellavista sigue siendo un barrio bohemio, ¿no? Pachanguero. Entonces eran los mal entretenidos. Perfecto. Y vagos y ociosos porque no tenían pega, ¿no? O tenían trabajo ocasional, entonces andaban dando vueltas a ver qué es lo que pescan. Y de repente un choreo, de repente una peguita, en fin. Entonces eso era perseguido por la autoridad. A los vagos, ociosos y mal entretenidos se les perseguía y se les castigaba. ¿Y la idea era como sacarlo o se los metía presos? ¿Qué se hacía? Mira, se hacía lo siguiente. Hay un caso muy, digamos, notorio, es del corregidor Luis Manuel de Sañarto, el famoso corregidor de Calicanto, que es el sujeto que construyó el puente Calicanto, o sea, dirigió la construcción más bien, ¿no?, y de otras obras públicas. Los corregidores tenían un cargo parecido al alcalde, pero mucho más poderoso, con un territorio mucho más amplio, podría ser como de la provincia de Santiago o de la región. Ahí está el señor. Ahí está Luis Manuel de Sañarto, él es. Y además tenían roles policiales, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a hacer él? Dice, bueno, hay que combatir a esta plebe insolente, ¿no? Y lo hace mediante la persecución física. ¿Y cómo lo hacía? Él entraba, por ejemplo, con ese mismo bastón que tiene ahí, a las chinganas, a arrear con los mal entretenidos, a palos, ¿no? Por supuesto, acompañado de la fuerza policial de la época. Que existía, era el ejército, en el fondo. Mira, hacia fines del siglo XVIII se crea la primera fuerza policial, que son los Dragones de la Reina, así se llamaban, que era una fuerza militar que se destina a mantener el orden. Perfecto, pero son un apéndice de los militares, exacto, digamos, no exacto, existe una policía. No, ese es un embrión de policía. En esta época, antes nada, por supuesto. Entonces... Echaba este caballero. Claro, y se los llevaba a estos presos, pero no los metían en una cárcel. Porque en esa época no existía la noción de que el delito debía ser combatido por el encierro. No existía la idea de que había que guardarlos para que se regeneraran, sino que se les castigaba. O sea, en vez de reclusión era castigo. Por supuesto, azotes, palos, cortar miembros, ese tipo de cosas en la plaza, de manera pública, para provocar ejemplo y escarmiento, ¿no? Y que los demás vieran y dijeran, chuta, aquí nos va a pasar lo mismo. Pero otra cosa que hace Sañarto en ese sentido, es muy hábil desde el punto de vista pragmático, es que utiliza a estos sujetos para realizar obras públicas mediante trabajo forzado. Entonces los utiliza, por ejemplo, súper conveniente porque es, como diríamos, orden y progreso, ¿no? No, o sea, mano de obra... Es el círculo perfecto, porque es mano de obra gratis y así combate, ¿cierto?, la delincuencia, por así decirlo, y los utiliza para llevar adelante estos proyectos. Entonces es la respuesta completa a esta situación, digamos, de modernización de la ciudad. Y estos sujetos hacen
por ejemplo, Los Tajamares, que es una obra gigantesca. Sí. Hacen el puente Calicanto, hacen La Moneda, mira, el Palacio Presidencial es hecho por presos, ¿no? Y una serie de otras obras más, y Caminos, lo que tú pidas. Entonces se le decía a Sañartu que estos sujetos requerían un lugar donde estar recluidos, porque eran grandes cantidades, sí. Y él decía que de ninguna manera iba a gastar dinero en cárceles si bastaba un par de buenos grilletes. ¿Y qué quería decir eso? Que los sujetos estaban a la intemperie, viviendo o mal viviendo en las mismas obras que estaban trabajando, por ejemplo, el lecho del río Mapocho para la construcción del puente Calicanto, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta de la autoridad ante la delincuencia, ¿no? Represión y trabajo forzado más que reclutamiento. ¿Y existía terror en la población con estos individuos? ¿También existía esta cosa como que, digo, esta paranoia que tenemos actual? Sí, o sea, por ejemplo, estos famosos pelacaras eran del terror. O sea, aquí no existe la idea como del buen ladrón, ese tipo de cosas. Los salteadores eran terribles, ¿no? Muy sanguinarios, muy violentos, y con lo que se llamaban gavillas, ¿no? ¿Qué es gavilla? Una gavilla es, por ejemplo, cuando se junta el trigo, ¿no? También se le llamaban montoneras, un grupo, ¿ya? Una gavilla, un montón de tipos, ¿no? ¿Sí? Y se juntaban a cometer delitos, o sea, una banda, una pandilla, ¿no? Y estos sujetos asolaban los campos en la zona de Chillán, en la zona de Colchagua, en los cerros de Teno. Era infestado de estos delincuentes en el camino de Santiago a Valparaíso. ¿Y qué es lo que significaba eso? ¿Que te agarraban y los mataban? Por ejemplo, ataques a las casas de campo, a las haciendas, y por supuesto llegaban asesinando, violando y robando. De entrada. De entrada sin asco, sin asco. Entonces eran sujetos de temer. Ya. Ok, y estos aquí dice Puente Calicanto, lo estaba buscando aquí. A ver. Estas reliquias de sillares del puente barroco colonial evocan al diseñador alarife José Abirt y el espíritu público y tenacidad para su construcción del corregidor Luis Manuel de Sañartu, auxiliado por aborígenes, esclavos, negros, mulatos, mestizos y presos. Se habilitó la obra en 1779, errores humanos y furias del Mapocho la destruyeron en 1888. Ahí está. Además había una gran desconfianza, exacto, a lo que se llamaban las castas. Era una sociedad estamental dividida racialmente, ¿no? Donde cada cual debía ocupar su lugar y por supuesto arriba estaban los blancos, ¿no? Pero ¿dónde aborígenes, esclavos y como tosa ya? ¿Y eso eran castas que existían? Claro, eran los grupos sociales inferiores determinados por raza. Y en ese sentido los mestizos tenían un lugar muy complejo, porque cuando se organiza la sociedad colonial se organiza los blancos a un lado, los indios al otro. Y luego llegan los negros en otro. Pero ¿qué haces con un mulato? No es ni lo uno ni lo otro, ¿no? ¿Qué haces con un mestizo? Entonces se les considera fuera de la sociedad, como que no tienen derechos. Y en ese sentido son marginales por nacimiento. Y es una situación súper compleja porque esa se va a ir convirtiendo cada vez más en el mayor porcentaje de la sociedad chilena. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces se mezcla esta situación, digamos, de no tener trabajo con esta situación racial que los convierte en excluidos per se. Y esos son los que van a ser los constructores de estas obras públicas. Ahora, cuando tú hablas de esta población que flota, de estos delincuentes, digamos, que asolaban, hay gente que tenía, no sé, como posibilidad de acceder a ciertas armas, o era como ya la brutalidad total y absoluta, era como una, medio curioso que lo pregunte en aquel entonces, ¿era una carrera? ¿Tenía cierto? Porque comienzan a aparecer, sé que no me alcanzará a hablar como de los pincheiras, donde pareciera que hubiese habido como una cierta como, no sé, alcurnia digamos, de bandidos, que hubiese algunos que estaban más arriba de la escala, digamos, de los bandidos. Eso no todavía, no había aparecido. No, si ya hay algo que tiene que ver con los líderes de estas bandas. Ya, ¿no? perfecto. Más que por una especialización del delito, que podría ser lo que ahora ocurre, ¿no? Como el ladrón internacional, ese tipo de cosas. No, eran básicamente estas pandillas que se refugiaban en los campos, eran bandoleros, que se llaman, ¿no? Salteadores de camino, ¿no? Ese tipo de delitos, más que el delito urbano, que es una cosa posterior, porque no había espacio para aquello. Perfecto. Y ahí había ciertos líderes que se hicieron famosos y algunos que incluso crearon cierta leyenda que luego fue seguida. Entonces, en ese sentido, sí empieza a aparecer esta idea más o menos romántica del delincuente. Ya.
Pero vamos a seguir viendo esto en el próximo capítulo, pero me parece muy interesante lo que estás contando, cuánto complejidad empieza a haber en el tema de la delincuencia. ¿Le llamamos delincuencia todavía? No. Lo que estamos hablando, no. Claro, el término no se usaba en esa época. Claro, exactamente. Claro, ¿El vandalaje? Vandalaje, por ejemplo. Vandalaje sería. Sí. O sea, recién estamos en la época de los bandidos. De los bandoleros, podríamos decir. Bandoleros. El clásico bandido de campo, ¿no? Como de los cuentos de bandidos recopilados por Enrique Lino, ese tipo de cosas, ¿no? Como el bandido de campo, el de Trabuco, ¿no? Ese tipo de bandidos es el que estamos viendo en este periodo. El bandido. Sí. Así se llama. De a caballo. El bandido, el gato campo, que no podría ser. No, el bandido derechamente. El bandido de a caballo, Poncho y Trabuco. Todavía no llegan los portonazos. No, todavía no existe eso. No, vamos a hablar de delincuencia más adelante. Gonzalo Peralta, muchas gracias por iniciar con nosotros este ciclo nuevo, la delincuencia en Chile. Todavía no se llama delincuencia, la verdad. Estamos en la época de los bandidos. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias. Un gusto, como siempre, igualmente. Una entretención, como siempre aprendimos mucho. Y nosotros vamos y volvemos y seguimos en la mesa sin respeto, no se la pierdan. Estás en Cadena Nacional, somos VIP.